Hola jóvenes, bienvenidos a esta última parte de la clase introductoria de función logarítmica exponencial del viernes 10 de enero. Les decía que cómo terminó la historia en la última sesión. Terminó diciendo que yo tengo la función exponencial. Recuerde que la función exponencial es de la forma a la x. Hasta ahí todo lo tienen claro. Sin embargo, hay una pequeña cuestión. Yo necesito que el codominio sea R más. Entonces vamos a suponer que el codominio es R más. ¿Cuál es la ventaja de que el codominio sea R más? Que me permite definir su inversa. Aquí yo tengo f a la menos 1. Vea qué interesante. Si la función original va de R a R más, entonces, la inversa de la exponencial es una función que va de R más a R. Esa función inversa que va de R más a R es lo que se llama la función logarítmica de base A. Entonces, uno pone la palabra log, que es como la abreviatura de decir logarítmica. Vea que la logarítmica tiene un número A. Igual forma tiene la base. De hecho, tiene que tener la misma base que la exponencial. Si la exponencial es de base 2, la inversa es un logaritmo de base 2. Entonces, esto que está acá es la base. Y esto que está aquí a la par es el argumento. De hecho, se pone así. Log de base A y lo que usted evalúa adentro es la variable X. Eso que está ahí es otro tipo de función que se llama la función logaritmo. Aquí pasa lo mismo. La base tiene que ser positiva y que no sea 1. Veamos la gráfica. Vea qué interesante. Supongamos el caso en que la base es mayor que 1. Recuerde que si la base es mayor que 1, es creciente. La gráfica que está en color celeste es una gráfica exponencial, que ya lo vimos en la sesión anterior. Recuerde que la gráfica la exponencial tiene que pasar por el punto 0,1. ¿Ok? Esa es la gráfica. Ahora, ¿cómo construyo la gráfica la logarítmica? Recuerde que aquí tenemos un espejo. Esta línea amarilla, que es la función identidad y igual x, recuerde que esa línea amarilla, que es la función identidad, va a funcionar como un espejo reflector. ¿Por qué? Porque si yo agarro, por ejemplo, este punto, vamos que yo agarro este punto, entonces este punto, si yo lo reflejo, me genera este punto. Vea qué interesante. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, este punto de acá? Si yo agarro este punto, el 0,1, y lo reflejo, ¿dónde creen que cae? Va a caer en el punto 1,0. Entonces, cualquier punto de la gráfica en color celeste, si yo la reflejo con esta línea amarilla, genera otra gráfica. Bueno, ¿qué creen? Esta gráfica que está en color rojo es la gráfica de la logarítmica. Que por cierto, esta logarítmica también es creciente. Entonces, esto es una propiedad interesante. Si la exponencial era creciente, cuando usted la refleja, va a tener una función logarítmica también creciente. Lo cual eso nos da la sospecha de que si la base es mayor que 1, también genera logarítmicas crecientes, y en efecto. Entonces, esto de acá es una gráfica de tipo logarítmica. ¿Ok? Este pedacito de acá. Claro, está la versión decreciente. De hecho, la versión decreciente, déjenme ver si la tengo acá. Bueno, un ejemplo para que ustedes se identifiquen bien. Si aquí en logarítmica aparece un 2, usted dice que la base es 2. Y si aquí aparece un tercio, entonces la base es un tercio. Claro, estamos suponiendo que yo estoy partiendo de la función elemental log de base A evaluado en X. Porque luego vamos a ver que yo puedo a la X ponerle un número, sumarle, bueno, uno puede modificarla.
pero ya cuando uno la modifica ya genera otros comportamientos. Eso se le llama una transformación de una función, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Como una logarítmica yo la puedo transformar y entonces ya uno puede hacer otras cuestiones ahí. Pero ya ahora sí, enfocándolo bien en la gráfica, vean lo que sucede. Si la base es mayor que 1, al igual que la función exponencial, genera una logarítmica creciente. Te recuerda que esta logarítmica pasa exactamente por el punto 1,0. Pero si la base es menor que 1, pero mayor que 0, entonces genera una gráfica decreciente. Y otra cuestión interesante. Entonces, resulta ser que la intersección, vamos a ponerle aquí, la intersección con el eje X es el punto 1,0. ¿Qué creen que pasa en el eje Y? No corta el eje Y. Profe, ¿y por qué no corta el eje Y? Porque ahora más bien va a tener una asíntota vertical X igual 0. Es decir, si yo, recuerde que los ejes no se ponen, no se acostumbran a poner punteados, pero voy a hacer una excepción acá. Esta de acá, X igual 0, es una asíntota vertical. Entonces, vea qué interesante. La exponencial tiene asíntota horizontal, pues la logarítmica tiene una asíntota de tipo vertical. ¿Ok? El dominio. Resulta ser que el dominio de una función logarítmica son todos los positivos, nada más. Claro, porque si usted se da cuenta, la gráfica solo se define a su derecha. Entonces, el dominio, en este caso, solamente son todos los positivos, nada más. Y el ámbito sería todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque la gráfica tiene imágenes aquí arriba, aquí arriba, aquí abajo, aquí abajo. ¿Ok? Entonces, dominio R más. El ámbito es todos los reales. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, aquí hago dos cuestiones muy básicas. Primero, la monotonía. Si la base es mayor que 1, es creciente. Como viene este pedacito es una gráfica de tipo creciente. Pero, si la base está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente y se ve algo así. Además, ¿qué pasa si yo quiero analizar el signo, una función? Por ejemplo, recuerde que, digamos que yo quiero analizar dónde es positiva. Recuerde que la función es positiva, dónde es positiva y dónde es negativa cuando es creciente. Analicemos el caso cuando es creciente. Cuando la gráfica es creciente, la logarítmica creciente, una log creciente, va a ser positiva en el intervalo que va de 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, cojo su color aquí. El intervalo de 1 a infinito es positivo. Y donde va a ser negativa, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque la negativa solo es este cacho. Solo es este cacho. ¿Ese cacho quién es? El intervalo de 0 abierto a 1. No me pongan que vaya de menos infinito. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que una logarítmica elemental, ¿verdad? Me pongan un intervalo negativo. No tiene sentido porque ya sabemos que el dominio apenas es R más. Por eso es que solo se pone este cachito y acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más bien la gráfica decreciente? Yo tengo una log decreciente de este tipo. Bueno, si yo les preguntara a ustedes, jóvenes, dónde es positivo, de primero, y dónde es negativo,
Bueno, donde es positiva, tiene que ser justamente este cachito, porque está por encima del eje X. Ese cachito, que es el intervalo de 0 a 1, es donde es positiva, 0 a 1 abierto. Recuerde que el 1 no se cierra porque el extremo es un corte. ¿Y donde es negativa? Bueno, la parte de abajo, desde 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la monotonía, si es creciente o decreciente, así será el intervalo positivo o negativo. ¿Ok? Y bueno, para ir cerrando, eh, resulta ser que hay dos logaritmos muy especiales. Hay uno que se llama el logaritmo común. El logaritmo común es básicamente aquel logaritmo cuya base es igual a 10. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo tengo un logaritmo de base 10, simplemente se coloca sin base. ¿Verdad? O sea, cada vez que yo ponga log de X, pero, pero no especifique un número que es la base, ustedes van a interpretar que esa es una notación especial para aquella base de 10. Cualquier otra base tendría que ser especificada. Ese es el logaritmo común. Y otro logaritmo se llama logaritmo natural. De hecho, el logaritmo natural es con la E. Porque si ustedes recuerdan, perdón que me devuelva, ¿cómo se llamaba aquella exponencial que tiene base E? Se llamaba logaritmo natural. Entonces, cada vez que uno diga exponencial natural, perdón, dije logaritmo, lo correcto es exponencial natural. Cada vez que diga exponencial natural, la base es E. Entonces, cada vez que yo diga, en este caso, decimos logaritmo natural, en este caso sería un logaritmo de base E. Entonces, el logaritmo, voy a poner acá, el logaritmo de base E de X se le llama logaritmo natural. Sin embargo, no se acostumbra a poner lo de X, sino se acostumbra a poner LN. ¿Ok? ¿Qué significa LN? Esto de acá significa, la L viene del logaritmo y la N, pues, de la palabra natural. Eso es una L y eso es una N. ¿Ok? Entonces, eso sería, cada vez que pongamos ln de x, estamos diciendo logaritmos de base e de x. ¿Y qué pasa con la gráfica? Pues es curioso. Resulta ser que la exponencial natural es la inversa de la logarítmica natural. ¿Ok? Entonces, e a la x y logaritmo de x son funciones invertibles entre sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma base, que es en este caso la base e. ¿Ok? Bueno, entonces de esta forma hemos concluido con la introducción a la función de tipo logarítmico.